Hola, en este vídeo voy a explicar cómo realizar un Excel para montar y jugar con el índice de BERT de esfuerzo fiscal. Si no estáis interesados y queréis ver simplemente los resultados, estos se muestran en otro vídeo del canal. Este índice es un indicador simple. Hay modelos econométricos que tienen en cuenta más cosas, como la eficiencia del sector público, por ejemplo. No es lo mismo que el sector público revierta cada euro que recauda en servicios que nos ayuden a todos de forma eficiente, a que los revierta con gran consumo burocrático y creando unos servicios deficientes o clientelizando a la población con servicios que nadie demanda y sacando a gente del tejido productivo. De igual manera, no es lo mismo un país en donde los impuestos de los agentes económicos se calculen y liquiden automáticamente con un cálculo sencillo que otro en el que para saber cuánto tienes que pagar tengas que enfrentarte a una diarrea regulatoria y complicados cálculos que obliguen a contratar a alguien para que te diga cuánto tienes que pagar y ni aun así saber seguro si no te multarán por haberlo calculado mal. Así las cosas, usar el esfuerzo fiscal medido de la manera que vamos a ver es infinitamente más acertado que usar simplemente la presión fiscal que no nos dice nada. Y es lo que se usa a menudo en el desde hace años infantilizado debate político. La presión fiscal es simplemente lo que recauda el Estado entre el Producto Interior Bruto de un país. El esfuerzo fiscal pone en relación ese dato con la renta per cápita del país, con el objetivo de obtener unos números que expresen el esfuerzo que hacen los ciudadanos para pagar esos impuestos. No es lo mismo una presión fiscal del 41% cuando los ciudadanos de un país tienen un buen nivel de vida y pueden ahorrar para el futuro, que una presión fiscal del 28% cuando los ciudadanos tienen que hacer malabares para llegar a final de mes y ahorrar para el futuro se torna imposible. El esfuerzo fiscal en el primer caso con una presión fiscal alta es bajo, en el segundo caso con una presión fiscal baja es alto. Bueno, como es un índice que se basa en datos como la renta per cápita, también hay que tener en cuenta que servirá para comparar entre países donde la renta per cápita sea efectivamente la más común entre los ciudadanos. En el caso de países en donde unos pocos millonarios tengan toda la renta y el resto nada, como puede pasar en Cuba, Venezuela o Guinea Ecuatorial, la renta per cápita no nos dice nada del bienestar de los ciudadanos del país y por tanto el esfuerzo fiscal calculado con este índice tampoco. Hechas estas salvedades que más desarrolladas se pueden encontrar en la documentación que se menciona a continuación, empezamos. Veamos cómo se construye el índice del esfuerzo fiscal. Lo primero es ver la fórmula que vamos a usar y en qué documentos podemos hallarlas. Bien, el documento en castellano de referencia sería el titulado La medición del esfuerzo fiscal de España, de Ricardo Calle Saiz. En este, el autor nos propone varias formas de medir el esfuerzo fiscal, mostrando las ventajas e inconvenientes de cada una. En este documento se menciona el que vamos a usar, y es el propuesto por Richard Bert en su paper A Note on Tax Sacrifice Comparison, el que, a su vez, elige ese índice basándose en trabajos anteriores de otros autores. Este índice, expresado en palabras, vendría a decir: oye, mira, no se esfuerza lo mismo en pagar impuestos los ciudadanos de un país en el que el Estado se queda esta cantidad de la renta generada en el país y el ciudadano esta cantidad y cuya renta per cápita es baja, que en un país con idéntica situación pero que su renta per cápita es alta. Lo que queremos es usar ese índice para comparar el esfuerzo fiscal que hacen dos países. Luego hemos creado dos zonas, una para cada país que queremos comparar. Tenemos aquí un país que es España y otro que es Alemania. Más adelante veremos cómo cambiar de país de manera ágil una vez veamos cómo está montada la hoja. Esto es muy útil a la hora de comparar entre varios países. Bien, esta columna, la columna A, se pone la población de España. Vamos a poner un 100. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la población de España es 100, la de Alemania será 177. Dejamos las cifras del país que está en el área verde en proporción en base 100 al que está en el área naranja. Con una regla de 3, pues tenemos el dato. Más adelante en este vídeo vamos a ver dónde hemos construido esas reglas de 3. Echamos para abajo hasta tener 101 filas. Procedemos de igual manera con la columna B, donde ponemos el dato de la renta per cápita. Igual, si la renta per cápita de España es 100, la de Alemania será 156. Muy bien, la renta total del país la obtenemos multiplicando la columna A por la B, teniendo así la columna C. E igual, extendemos hasta abajo. Igual para el país que se muestra en el área verde. La presión fiscal se pone en la columna D. Como queremos comparar varios escenarios, empezamos con una presión fiscal del 0%, un país sin impuestos, y bajamos 100 casillas más, hasta llegar al 100%. Igual para el país en verde. La columna E es lo que le queda de renta al ciudadano después de pagar los impuestos. Pues lo calculamos operando con los datos de la columna tal y como se indica aquí.
Corremos la fórmula y repetimos lo mismo para el país del área verde. La renta que le queda al conjunto de los ciudadanos después de pagar sus impuestos la obtenemos operando con cada columna tal y como vemos aquí. Corremos la fórmula e igual en el país verde. Para saber lo que ha recaudado el Estado, pues hacemos esta operativa y lo mismo en el país verde. Y ya tendríamos todo listo para, operando con las columnas tal y como vemos aquí, obtener el esfuerzo fiscal que con esa renta per cápita y esa presión fiscal hace cada país según se expresa en el índice de Bert. Bueno, si habéis pasado por el duro desierto de crear estas dos tablas, podemos crear una interfaz que nos dé una lectura amable de los datos con ayuda de gráficos. Y además podemos vincular los datos de población y renta per cápita a unas casillas, las que posteriormente vincularemos a unas fuentes donde estos datos aparezcan para el resto de países. Vamos a ver esto. Aquí ponemos la población 100 y renta per cápita 100 y lo vinculamos a la tabla del país del área naranja. Con reglas de 3 y usando los datos originales, la población en España es esta y la de Alemania esa. Hacemos las conversiones y vinculamos la población del país verde con este resultado. Repetimos la misma jugada con la renta per cápita. Hacemos una tabla adicional donde ponemos la presión fiscal. Aquí ponemos la presión fiscal y con buscar V le decimos a Excel que en esta celda de aquí nos diga el esfuerzo fiscal que lleva asociado dicha presión fiscal. Hacemos lo mismo para el otro país. Estos datos podéis meterlos así, a mano, o vincularlos a una pequeña base de datos. Yo con distintas fuentes me he creado esta de aquí. Si hacéis esto, os hacéis aquí una lista con los países que hay en el mundo, tanto para el cuadrado naranja como para el verde, y con buscar V y vinculando estas casillas a estas, que os devuelva el dato de la base de datos que os habéis hecho con los países que hayáis considerado y usando las fuentes que más os hayan gustado. Ahora pues montamos un gráfico. En el eje de las X ponemos la presión fiscal hasta el porcentaje que queramos y en los datos pues el esfuerzo fiscal, tanto del país naranja como del país verde. Así podemos responder a las siguientes preguntas. Alemania tiene una presión fiscal del 41% y España del 35%. Sin embargo, los españoles tienen un esfuerzo fiscal mayor. Pregunta: ¿cuánto tendría que subir la presión fiscal de Alemania para que les costara a los alemanes pagar sus impuestos tanto como les cuesta a los españoles? Pues podemos ver esto gráficamente o en la tabla. Gráficamente nos situamos aquí. España, con una presión fiscal del 35%, hace un esfuerzo fiscal equivalente al que experimentarían los alemanes con una presión fiscal de entre el 45 o el 46%. En la tabla iríamos aquí, al 35% de España. Veríamos su esfuerzo fiscal y en la tabla de Alemania veríamos ese esfuerzo fiscal a qué presión fiscal correspondería en Alemania. Pues vemos que está entre el 45 y el 46%. La otra pregunta que podemos responder es: ¿cuál tendría que ser la presión fiscal en España para que los españoles se sintieran igual de aliviados que los alemanes tras pagar sus impuestos? Pues igual, podemos ir al gráfico y buscar. Alemania tiene una presión fiscal del 41% y hace un esfuerzo fiscal de este nivel. Pues tiramos una línea a la izquierda y vemos que para que los españoles se sintiesen igual de aliviados que los alemanes deberían de tener una presión fiscal en torno al 30%. Si nos vamos a las tablas, buscamos la presión fiscal en Alemania y vemos el esfuerzo fiscal. Buscamos ese esfuerzo fiscal en la tabla de España y vemos que la presión fiscal corresponde a entre el 30 y el 31%. Conclusión: si en España queremos equipararnos a Alemania, fiscalmente España tiene que bajar su presión fiscal a niveles del 30 o el 31%. Si dejamos un país fijo, por ejemplo Alemania, lo fijamos en esta celda, podemos ir sacando los esfuerzos fiscales de cada país en relación con Alemania y hacer una tablita similar a esta. Vamos construyendo la tablita y después de tenerla hecha podemos graficarla en una nube de puntos. En el próximo vídeo analizaremos estos esfuerzos fiscales comparando entre varios países y contestaremos a las preguntas que acabamos de contestar también para varios países. Un saludo.